Mr. Donuts, abiertos las 24 horas, presenta. Estamos listos para conversar esta mañana con Félix Garry Safi, que es ex fiscal general de la República de nuestro país, y Juan Ramón Medrano, ex comandante del FMLN y también analista político. Vamos a conversar sobre esta situación que nos obliga, no podemos soslayar esto, no podemos dejarlo de lado. Necesitamos seguir profundizando y analizando el tema de la delincuencia. Yo comprendo lo que usted debe estar pensando en este momento. Hay otros temas, pero lo que pasa es que esto es lo que golpea a nuestro país, es un eje transversal. El tema de la seguridad pública tiene que ver con lo económico, con la estabilidad social, tiene que ver con todos los sectores de nuestro país. Si se logra neutralizar la delincuencia, tendremos un país donde se permita dinamizar la economía, donde se permite vivir en paz, en tranquilidad, donde se permite vivir en familia. Así es que vamos a preguntarle a nuestros invitados qué piensan sobre esta jornada de ayer. Por ejemplo, 20 asesinatos a nivel nacional, entre ellos 2 elementos de la Policía Nacional Civil y por supuesto una granada que fue lanzada también a un puesto de la Policía Nacional Civil que afortunadamente no dejó elementos de la policía afectados. Pero es una jornada de mucha sangre, ¿no? 20 asesinatos, según lo constatan también las mismas o lo confirman las mismas autoridades de nuestro país. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerle nuevamente acá. Un gusto, Romeo. Juan Ramón, también muchas gracias por estar con nosotros. A la orden. Bien, Félix, quiero escuchar su opinión. Fíjese que subimos una pregunta a la plataforma de Facebook de Noticiero Hechos y la pregunta era ¿qué medidas drásticas? Porque a propósito pusimos el tema, ¿no? ¿Qué medidas drásticas deben de tomar las autoridades de la Policía Nacional Civil o del gobierno mismo para evitar que más elementos de la policía pues sean víctimas de la delincuencia? Imagínense que hemos pasado del escenario donde la población era blanco de la delincuencia, que lo continúa siendo, a hoy a preguntar qué debemos de hacer para proteger a los policías cuando hay personas que dicen, bueno, mire, el policía lógicamente, cuando se hace elemento de la Policía Nacional Civil, debe saber que debe estar dispuesto a enfrentar a la delincuencia, ¿no? Porque no se puede mandar, por ejemplo, 2 policías o un policía vestido a cuidar a otro policía del civil que va de vacaciones. Entonces, no sé por dónde pueden venir estas medidas que se deben de tomar y cuál es su opinión respecto a esta situación. Félix, ¿sí ha salido ya, cree usted, de control esta situación o no? Mira, yo creo que estamos en un momento sumamente crítico en lo que ha sido el proceso de crisis o de auge de la delincuencia de los últimos años. Vamos a separar ahí lo que es crisis y lo que es crítico, porque uno puede vivir con una crisis prolongada, como ha sido el tema de la delincuencia, pero ahora estamos viviendo momentos particularmente especiales, particularmente agravados. Yo pienso que se han dado varios momentos recientemente. El año pasado, con el anuncio del presidente de presidir la Comisión Nacional de Seguridad Pública, luego todos los eventos electorales que más que ayudar retrasan cualquier tipo de soluciones en materia de delincuencia, y la marcha por la paz. Uh-huh. Yo creo que eso marca un momento importante en el cual se le da un respaldo al gobierno. No es tanto el mensaje a los delincuentes, dejen las armas o dejen de delinquir, porque sí, decirle a esos delincuentes, miren, ya no delincan, bueno, como que no es muy importante. Pero el mensaje nacional, el mensaje internacional es no queremos la delincuencia, y le facultan al gobierno, particularmente al Ejecutivo, a través de la Comisión Nacional, para que tome las medidas. No ha pasado nada más que las vacaciones en las que contradictoriamente veíamos que la policía le iba a dar seguridad a los buceros, a los buses que llevaran pandilleros a la playa, lo cual es sumamente contradictorio y hasta ridículo e ilegal teniendo una ley de proscripción de pandillas vigente. Y no hemos tenido nada más que hechos delincuenciales graves, como el caso de Zaragoza, que es un evento muy diferente porque se da como un enfrentamiento militar, así como se daba en la guerra, una célula en este caso de los pandilleros se toman un lugar, una finca en particular, y hay un enfrentamiento con una unidad élite de la policía y se dan, eso para mí es un cambio en la forma de beligerar de las pandillas. El lanzamiento de granadas se está convirtiendo también en una rutina. Es decir, yo creo que tenemos un panorama bastante crítico de la situación, y lo que creo que debería darse es que aparezca el ministro de Seguridad a dar avisos importantes, ya hoy que es el primer día de trabajo del gobierno,
para decir qué está pasando. Es que ya no puede mantenerse esta situación. Estamos ya con cifras realmente astronómicas de lo que es la sangre en El Salvador. Esto ya es intolerante. Hay pandilleros muertos, hay buceros, transportistas asesinados. Y los ataques a los policías que no se detienen. Yo creo que el gobierno tiene que hacer un llamado ya esta misma semana y decir qué está pasando o hacer anuncios importantes. Claro, vamos a hablar más adelante sobre qué anuncios podrían plantearse por ahí. A ver, Juan Ramón, dos cosas importantes. Cuando le preguntas a la gente de seguridad pública, dice, mire, en primer lugar los que se están matando son miembros de policía, de pandilla, ¿no? Entre ellos mismos es la mayoría de víctimas cuando se dan estos enfrentamientos. Por otro lado, dicen, lo que están tratando de hacer es números, es decir, y lo dijo recientemente el director de la Policía Nacional Civil, hay intención de hacer números, es decir, de imponer su voluntad por la fuerza. Ellos están reaccionando a una situación de fuerza que impone la Policía Nacional Civil. Este es un tema importante y un análisis importante de discutirlo. ¿Es normal esto, aun cuando se dice que es una situación crítica, pero podría considerarse una reacción normal de las pandillas ante los últimos hechos impulsados por la Policía Nacional Civil o por Seguridad Pública, por ejemplo, llevar los líderes de pandillas o los cabecillas de pandillas a máxima seguridad, de ir frontalmente contra elementos de pandillas y liquidarlos, como ha sucedido en casos como el de La Libertad, por ejemplo? Sí, yo creo que normal no, pero es explicable, digamos, para la situación de sobrevivencia de las maras o pandillas, que ellos estén tratando de golpear a la policía para hacerlo retroceder o, como han dicho o han dejado entrever algunos jefes militares y policiales, para que se haga su voluntad. ¿Y qué tenemos que entender en esto? De que hay ahí algunos mensajes de las maras o pandillas de que haya negociación, entre comillas, ¿no? O sea, en otras palabras, que lo saquen de los... digamos, de las cárceles de máxima seguridad y que les den otras medidas. Claro, entonces es la forma de ellos de presionar. Eso es una de las cosas que yo he entendido de lo que han dicho algunos jefes militares. Ahora, por supuesto que también podemos tener la otra visión, y es la visión de que físicamente, si hay dos grupos armados, uno que es institucional, la policía y el ejército, y otro que es un grupo fuera de la ley, y la policía no toma la iniciativa, no golpea, no los hace retroceder, no le toma terreno, entonces es bastante lógico también de que el sector de la delincuencia intente ir tomando terreno, ganando terreno, y a eso podemos darle la explicación de que estén, por ejemplo, lanzando granadas, puede ser una forma de ir a foguear algunos elementos nuevos de las maras o pandillas, o los ataques a los policías. Ya el asesinato de policías, es decir, tiene que ser una operación, me imagino yo, con gente ya más follada, ¿no? Que no deben de mandar a cualquiera. Me imagino yo que los primeros los han de mandar a asaltar buses y ese tipo de cosas, como el que vimos ayer de que uno de los asaltantes salió herido. Claro. Ahora, yo creo que independientemente de todo esto, creo que el punto central es que hasta ahora la Policía Nacional Civil no ha concretado los proyectos de lo que ha hablado. Para empezar, se habla mucho, por ejemplo, de policía comunitaria. Yo he escuchado a varios miembros del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, pastores, comentaristas o comentócratas políticos, etcétera, hablar de la necesidad de que se integre la población a apoyar a la policía, o que la policía se integre en las comunidades, y ahí citan ya, por ejemplo, casos de que así pasó en Los Ángeles y así pasó en varios otros países. Pero insisto, el punto es de que yo creo que lo que hay que hacer, más o menos tenemos una idea, ¿no? Hay bastantes propuestas, hay bastantes planes. El punto es cómo hacerlo. Pero no son dos cosas distintas, Juan Ramón, no son dos cosas distintas. Por un lado tienes tú estos planes, ¿no? La policía comunitaria, las medidas que se han emanado desde el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia, que aparentemente se están desarrollando, pero que van dirigidas no a las personas que están ya armadas, no a las personas que han delinquido, que incluso son perseguidos ya por la justicia y que por lo tanto no les queda más que enfrentar a la Policía Nacional Civil. No, son dos escenarios distintos los que hay ahí, pues la verdad sobre es que los cuales hay que intervenir, pero me parece que el más urgente es este tema de los policías que están, de los pandilleros que están enfrentando a los policías. Fíjate que no, la verdad es que si la policía comunitaria funciona, si la estructura de apoyo a la policía de parte de la población funciona, la verdad es que tiene un efecto global. O sea, si la gente apoya a los policías,
por supuesto que va a denunciar, por ejemplo, si es un extraño a su lugar de origen, y por lo tanto va a ser más difícil de que ahí comiencen a tener control. Lo que pasa en algunos lugares es de que, si bien es cierto, hay jóvenes, si bien es cierto, hay conatos de organización de pandillas, pero no hay todavía experiencia, y llegan elementos de otros lados y ellos son los que organizan a la gente, a los muchachos. Si la población tiene control, no va a permitir esto. Por ejemplo, pues que es lo que ha pasado en otros lados. Pero bueno, mira, el punto en este caso es lo emergente, lo inmediato. El problema es de que están siendo atacados los policías. Correcto. ¿Por qué razón? Algunos jefes militares y policiales han dicho de que, sobre todo policiales, porque ahorita el ejército ha estado un poco más replegado, pero los jefes policiales han dicho de que esta es una reacción de los mareros a el accionar de la policía. ¿Qué tenemos que entender de esto? De que la policía está entonces siendo más eficiente, metiéndose más a determinados lugares, y otro elemento también, que se están muriendo algunos de los pandilleros, a la hora del enfrentamiento. Félix. Mira, hay varias cosas. Primero, que yo creo que no debemos perdernos en qué es lo que hay que hacer. La ley dice claramente qué es lo que hay que hacer. Aquí ha sido un problema de efectividad, ha sido un problema de decisiones políticas. Hay ley de proscripción de pandillas, hay ley antiterrorismo, hay un código penal, hay todo un marco jurídico que te dice que esas personas están cometiendo delitos y que deben ser procesadas de conformidad con la ley, respetándole sus derechos humanos y puestos en prisión. Entonces hay tolerancia. Ha habido falta exceso de tolerancia, ha habido exceso de permisividad. ¿Cómo vas a creer que 17 plasmas van a haber en los penales, cada uno de ellos con su plasma y su ventilador? O sea, ha habido demasiada proteccionismo, demasiado garantismo en el cuidado de estas personas. Ha desembocado en este grado de excesividad delincuencial. La ley dice lo que hay que hacer. Ahora, como dice Juan Ramón, es el cómo se va a hacer. ¿Qué es lo que realmente se va a hacer efectivo ahora? Hay que perseguirlos, atacarlos. Ahora, ha habido un giro importante, no solo lo de Zaragoza, lo del enfrentamiento de Zaragoza, sino en el accionar de las pandillas. Antes simplemente eran grupos delincuenciales que se dedicaban a matar, a extorsionar. Ahora están tocando la institucionalidad del Estado al atentar contra el representante de la coercibilidad, que es precisamente la posibilidad del uso de la fuerza, que es a través de la policía. Han atacado fiscales, militares y demás. Entonces ha habido un giro importantísimo. Entonces ahorita ya no se puede andar con paños tibios. Ahorita la ley dice qué es lo que hay que hacer, que vaya a haber una estrategia a nivel nacional o que se esté esperando el momento de la martirización de Romero en mayo para dar cambios o mandar mensajes que van a estar aquí presidentes y demás. Esos son factores, pero la ley ya dice qué es lo que hay que hacer, entonces no nos debemos perder. Falta que ver, repito, esta semana qué va a hacer el Ejecutivo después. ¿Tú esperas que haya anuncios o que haya por lo menos declaraciones importantes? Es que mira, algo está pasando, algo está pasando. ¿A qué te refieres? A que hay demasiada tensión en las calles, demasiada beligerancia entre policías y pandilleros, y me da la impresión de que el Ejecutivo ya sabe algo que está pasando. Lo de Zaragoza, lo de la marcha, son elementos demasiado coincidentes. Entonces sí, yo esperaría que esta misma semana el Ejecutivo o el Consejo Nacional de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana haga anuncios importantes que ya den un giro alrededor de esto. Félix, nos dejas con bastantes dudas cuando dices, a ver, podemos especular un poco, ¿no? Se permite en este caso, digamos, son escenarios hipotéticos lo que podemos discutir. Cuando tú dices el Ejecutivo debe saber que algo está pasando, ¿a qué te refieres posiblemente? Mira, ¿Que tiene información importante o qué? Vamos a ver, ha habido un cambio muy negativo, y no es necesario ser científico para comprobarlo, después de la mal llamada tregua. Después de esa tregua todo se ha descompuesto en términos de agravamiento de la situación de la violencia en El Salvador. Ha habido más extorsiones, más desaparecimientos. O sea, la tregua vino a descomponer todavía más eso porque se les dio más potestades, más capacidad de organización a estos grupos. Ok, ahora eso ya se ha desembocado, ya se ha desbocado más bien en hechos casi que incontrolables, y se dio el hecho de que se están eliminando bastantes pandilleros. Entonces ellos reaccionan, el gobierno los manda, saca atrás, y entonces esto
está a punto de estallar. Ahora, va a estallar o ya estalló, entonces alguien tiene que tomar medidas. Por eso es que yo veo inminente, ante tantos factores en la mesa llena, tenés una marcha, tenés el acto de Monseñor Romero para abril, o sea, tenés demasiados temas. Han esperado que las elecciones pasaran. Está lo del exalcalde Giuliani, o sea, hay demasiados temas en la mesa, lo cual me obliga a pensar de que algo se está tramando. No sé si para bien o para mal, pero iba a preguntar si algo positivo o negativo, ¿no? Para bien o para mal, como no dices, lo difícil sé, no lo sé, decirlo. pero es obvio que algo se está dando y yo Es esperaría... decir, que falta algo más sobre esto. Esperaría que sean fíjate soluciones. Bien interesante esto. Juan Ramón, antes de irme a la pausa comercial, hacerte una pregunta. Siempre se dice, ¿no?, que cuando nace una nueva criatura hay dolores de parto y entre más fuertes son los dolores de parto, pues lógicamente la nueva Antes de criatura amanecer está la por- noche es más oscura. O antes ¿verdad? de amanecer la noche es más oscura. O antes, cuando vienen los dolores más fuertes, que van a ser una nueva criatura. No sé si estamos viviendo esos dolores fuertes, tan intensos, ¿no?, como para que venga una nueva criatura, o la noche es más intensa y avisándonos que viene, digamos, la luz. Yo no sé si tú puedes comentar lo siguiente, ¿no? Hay ahora armas en poder de las pandillas de grueso calibre, estamos hablando de M16, AK-47. La pregunta es, ¿habrá más armas de más grueso calibre en manos de los pandilleros en nuestro país? Porque algunos presumen que pueden haber cohetes incluso en manos de los pandilleros y que podrían venir, digo, a propósito de eso, hechos más lamentables, que podrían ser como, digamos, tocar techo en esto, ¿no? Yo entiendo que las maras o pandillas, O tocar piso, no sé cómo se su llama. objetivo es fortalecerse tratando de tener cada vez más control territorial y sobre todo control humano de los jóvenes. Van a los colegios, van a los barrios más populosos, etcétera. Pero no les conviene una confrontación directa con la Policía Nacional Civil. ¿Por qué razón? Porque por un lado eso puede cortarle su propio desarrollo, sin duda, ¿no? Y por otro lado, los que están preparados son los policías. Ya vimos el enfrentamiento de La Libertad, por ejemplo, ahí hubo 8 muertos de los pandilleros y hubo un herido nada más de parte de las fuerzas policiales. Entonces, si eso se da de esa manera, de una confrontación frontal, como tú lo decías, yo creo que el que sale perdiendo es el marero. Y en ese sentido, habría que ver cuáles son los planes o proyecciones que tiene la Policía Nacional Civil, sí, de golpear de manera directa para irlos haciendo retroceder y a la vez plantear lo que dijo el presidente, ¿no? Tenderles la mano para los que se quieran reincorporar. O sea, en otras palabras, prevención, represión y reinserción de los que quieran meter. Y tal y como dice Gary, vamos a hablar, me imagino yo, en el siguiente espacio de esto. Yo creo que este es un buen momento para un punto de partida de una estrategia integral. Un parteaguas, de un quiebre sobre ciudadana. esto, ¿no? Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos para hablar precisamente sobre eso. Bueno, en las redes sociales la gente se pregunta a propósito de los ejemplos que estamos poniendo aquí en el estudio Canal 12, dice, pero ¿cuándo va a pasar esa noche oscura? ¿Cuándo el gobierno va a despertar y actuar, Félix? Mira, lo que pasa es que la represión ya la permite la ley, el marco jurídico, pero ha habido demasiada permisividad, demasiada tolerancia. ¿Por qué? Porque se sabía y se ha sabido de que hacer un enfrentamiento frontal con estos grupos va a llevar a un derramamiento de sangre mucho mayor. Si te das cuenta de lo que pasó en México, con el expresidente en México, se fueron Con Felipe Calderón. con Felipe Calderón y hubo una cantidad de muertos impresionante. Era otro tipo de conflicto, pero bueno, abordarlos y enfrentarlos es más muerte. Entonces acá es bien diferente el fenómeno como cuando fue la guerra, que la guerra, durante el conflicto, las guerrillas tenían sus células dispersas en el monte y ahora los pandilleros están inmersos en las comunidades. Y en el monte también. En el monte muy aisladamente, preparándose, pero están bastante inmersos en las comunidades, entonces es bien difícil que por un tatuaje o por una indicación de una tercera persona, estas personas pueden ser detenidas y procesadas. Eso es lo que ha pasado. Ahora, ya hay facultades en la ley para que puedan ser procesados, para que puedan ser detenidos. Lo que pasa es que, de nuevo, falta inversión, falta tecnología y falta decisión de proceder.
Ahora que están siendo víctimas la policía, hay que darle todas las potestades a la policía para que levanten su ánimo y puedan ¿no hacerlo. las tiene? Yo Sí entiendo las que las tiene, tiene la policía sí las en este tiene, momento, pero todas no las tenía- potestades, pero- incluso enfrentarse, y hacíamos, a ver, Félix, solo si me permites recordar esto y plantearlo ante las cámaras, ya tiene esas facultades. Antes un policía que se enfrentaba con un delincuente, con un pandillero, pues ese policía era detenido inmediatamente, ¿no? Y sometido a un proceso judicial. Correcto. Ahora no. Por ejemplo, lo que acaba de suceder ahí en La Libertad, donde murieron estos 8 pandilleros, no hay ningún elemento del GRP procesado, porque entiendo que tiene esa facultad, la que tú dices, la Policía Nacional. ¿Qué más le faltaría a la es policía? que para mí entonces? siempre la ha tenido. Lo que Ah. pasa es que los lineamientos que les daban eran sobreproteger a los delincuentes. Y eso ha generado esta vorágine de delincuencia a nivel nacional. En la calle, la intolerancia de los semáforos o de los parqueos es precisamente porque el Estado de Derecho ha colapsado, porque ha reinado la ley del más fuerte. Si hubiera habido un marco jurídico que regulara lo del paso de los semáforos y todo eso, que la gente creyera en un régimen jurídico, en un marco institucional, no estaríamos en ese desorden del tráfico. Y lo mismo está pasando en la vida humana, en las colectividades, con los pandilleros y con la policía. Si se hubieran respetado desde siempre lo que la ley ha dicho, diferente ambiente jurídico tendríamos en El Salvador. Entonces, ahora que los están tocando, sí tienen la orden de responder con fuego. Por eso es que han habido bastantes pandilleros, pandilleros muertos, pero es hasta ahora que les han dado la ¿Camino correcto orden o de equivocado diferencia. ese? Para mí es el camino legítimo. Para mí, más que correcto, incorrecto es el camino que la ley establece. Ok, Juan Ramón, quiero escuchar tu opinión respecto a este tema también, sobre esto, ¿no? La gente dice, bueno, ok, ¿cuándo va a amanecer? ¿Cuándo va a haber luz en esto? ¿Y cómo se debe de hacer luz? ¿Qué Mira, más facultades debería tener la policía o las autoridades? No, la verdad es que la ley realmente les da suficientes facultades. Y por otro lado, tampoco no creamos que esto va a ser mágico. No va a haber una noche de los cuchillos largos y ya todo va a estar resuelto. No, esto es un proceso larguísimo que tiene que empezar ya. Mira, yo decía que este es un buen momento porque en este año se ha montado el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, o sea, empieza a funcionar. En este año están hablando también de las propuestas que van a hacer el equipo de Giuliani, ¿verdad? Y a la par también ha empezado un esfuerzo, digamos, de ampliar esa sombrilla política que ahora se llama Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia a una sombrilla más grande que es de apoyo poblacional. El gran problema, y permíteme aquí el paréntesis, Garry y Romeo, es de que como que siempre está el elemento distorsionador político-electoral. Fíjate que la Marcha Blanca fue bloqueada por muchos medios. Yo escuché a un expresidente decir de que esto era indoctrinamiento a los niños y un editorialista también de un periódico importante que dijo los samuelitos van a ir a marchar. Obviamente refiriéndose a los niños que estuvieron en la guerra armados, que por cierto fueron del GRP. O sea que, y dijeron, esta es una marcha para apoyar a Venezuela, esta es una marcha del FMLN, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál fue la realidad? La realidad es de que fueron algunos elementos incluso de la empresa privada los que plantearon la idea de la marcha. Y al final como que los obligaron a replegarse, aunque el mismo día dijeron, variaron un poco de posición. Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? De que existe siempre el interés político electoral en medio, distorsionando el esfuerzo político nacional. La verdad es que para mí, los dirigentes de AREN y los dirigentes del Frente y los demás partidos políticos, los dirigentes de la empresa privada, los dirigentes de las iglesias, universidades, etcétera, es decir, las personalidades más conocidas y con más prestigio de este país debieron de ir adelante en esa marcha sin ningún color político, por eso era blanca, y no ser atacada por un lado y mucho menos usada por parte del gobierno. Yo creo que el gobierno hizo bastante esfuerzo por no usarla. Hubo uno que otro con una bandera de Venezuela, unas señoras ahí en contra de la violencia contra las mujeres, pero en general la marcha fue por la vida, la paz y la justicia, que fue el planteamiento con el cual se iban a mover. Yo insisto, y insistí desde el principio, esa marcha no tiene que ser bloqueada ni criticada, sino que tiene que ser apoyada y fortalecida. ¿Por qué? Porque al final ya vimos, era una marcha a favor de la vida, a favor de, sobre todo lo que hablábamos aquí en medio del paréntesis con Garry y contigo, Romeo, de que lo que necesita la policía es moral, apoyo,
que sienta que la sociedad le está dando todo el respaldo necesario porque le están matando. Bueno, la marcha es algo de eso. La marcha es eso, es un principio de eso. Entonces, ¿qué creo yo? Que no solamente la marcha, sino que tiene que haber más otros elementos más, otras medidas más, otras acciones más nacionales e internacionales de apoyo a la Policía Nacional Civil. Ya el domingo, Monseñor Escobar Alas decía de que tiene que haber apoyo internacional, también tiene razón, pero no solamente apoyo económico, tecnológico o de capacitación, información, etcétera, sino que también, sobre todo, apoyo político, apoyo moral. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Cuando uno no puede resolver un problema en su casa, acuda al amigo, al vecino o al familiar más cercano con el cual tiene más confianza. Y en este sentido yo creo que sí es importante entonces entender que este es un problema nacional, no político electoral, y que si se resuelve Sánchez Serén, no importa si va a ganar o no las elecciones de frente dentro de 3 años o dentro de 4 años, sino hay que un manejo político en esto, un tanteo político también. Mira, me estás insinuando eso. Yo lo que digo es de que, por lo menos en el caso de la marcha, hubo una reacción política de algunos dirigentes, quizás los más radicales, los más extremos de la derecha nacional de El Salvador. Y no tengo duda de que ha de haber habido alguna intencionalidad de algún dirigente del frente de darle un uso político también a la marcha. Pero al final yo logré percibir que la marcha fue marcha por la paz, por la justicia, por la vida, y no una marcha para apoyar a Venezuela o para apoyar al FMLN. Fue una marcha en función de la paz. Insisto en eso porque creo que la próxima vez que haya una iniciativa de este tipo no debe bloquearse, debemos de apoyarla todos. Esa es mi percepción. A ver, Félix, hay que preguntarlo, ¿no? Porque de repente nos quedamos ahí con algunas dudas y la gente dice, bueno, a mí me gustaría escuchar a los analistas y sobre todo cuando tenemos aquí a un excomandante del FMLN y a un ex fiscal. ¿Esto tiene características de que hay gente atrás de las pandillas en adiestramiento, en direccionamiento de cómo hacer estas cosas? Porque tú mencionabas dos cosas bien importantes. Hemos pasado de aquel pandillero que se dedicaba a asaltar, ¿no? A poner el cuchillo, hemos pasado a un pandillero pedir una cobra nada más ahí en El Paso, que es capaz de enfrentarse, imagínate, a un grupo élite de la Policía Nacional Civil, a tirar granadas a una subdelegación. Pareciera que ya es operaciones más sofisticadas y mejor preparadas, ¿no? ¿Crees tú que realmente hay atrás otras fuerzas? Es probable que las hayan, pero lo que siempre se da es la estructura piramidal de jefes y subjefes en todos estos tipos de organizaciones y no es la excepción en los organismos delincuenciales. En el crimen organizado es igual. Unos dan la cara, otros no dan la cara, pero siempre hay coroneles, generales y peones que hacen el trabajo y que van reportando, ¿no? Y toda una labor de carácter geográfico. El elemento geográfico en las pandillas es sumamente determinante. Pero bien, independientemente de eso, yo creo que falta un elemento que está por entrar o ya entró a la Asamblea Legislativa, que es precisamente la ley o el proyecto de ley de reinserción. Yo creo que al romper el círculo vicioso del reclutamiento de jóvenes a pandillas, estaríamos, dijéramos, ya listos como para tomar acciones un poco más frontales, si es que eso es lo que está pensando el Ejecutivo, porque ya tendría todas las herramientas. El mensaje de paz que dio la marcha ya viene a decirle al Ejecutivo, mire, usted tiene ya todas las potestades para actuar de conformidad con la ley y respetando los derechos humanos. Entonces, proceda, ya no hay más restricciones. Ahora bien, que haga falta una ley de reinserción, yo creo que ya con eso ya estaría completo el panorama. Y que hayan o no vínculos con el crimen organizado y demás, igual hay que enfrentarlos con las herramientas que tenemos disponibles, que son las que las leyes vigentes que tenemos, ¿no? Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial. Voy a leerles un tuit de Jorge Beltrán Luna, que es un periodista del Diario de Hoy. Está reportando un quíntuple asesinato en Santa Ana, es la información que tenemos de última hora. Eso ha sido subido a su cuenta de Twitter hace 6 minutos y aparentemente esto habría sido, estamos tratando de confirmar la información, solo estamos citando un tuit de Jorge Beltrán Luna. Dice, quíntuple asesinato en Santa Ana, sería en el cantón Empaluzada, dice Santa Ana, ¿no? Es ahí donde aparentemente se ha dado esta situación de quíntuple asesinato. No lo hemos podido confirmar a través de la Policía Nacional Civil. Estamos nada más, reitero, citando un Twitter de un periodista del Diario de Hoy que está informando sobre este quíntuple asesinato en el departamento de Santa Ana.
Si en lo que resta de la entrevista podemos confirmarles esa información, pues les daremos más detalles. Hacemos una nueva pausa, regresamos en breve. Muy bien, ahí en pantalla ve usted ya a Tony Cabezas de la Radio 109. Tony, voy a repetir, no queremos ser irresponsables en esto, pero por eso estamos aclarando de que se trata de información que estamos tratando de confirmar a través de elementos o de fuentes confiables como la misma Policía Nacional Civil, pero se habla de un quíntuple asesinato, dije, en el departamento de Santa Ana, en el cantón Empalizada, me corrige Juan Ramón Medrano, del departamento de Santa Ana. Uno de nuestros periodistas va para el lugar y, por supuesto, si tenemos más información en el transcurso de las próximas emisiones de Noticiero Hechos tendremos ya más detalles, ¿no? Bueno, Tony, ¿cómo estás? Un gusto. Muy bien, conversar bienvenidos contigo. a Belice. No sé si tú has podido confirmar algo sobre esto. No, todavía no. Vamos a, ya seguramente nuestros equipos también están detrás de esto. Bienvenidos a Félix Garrido, Safi está allá, y también Juan Ramón Medrano. Está con nosotros Rodil Hernández y precisamente estamos hablando de este incremento en los actos delincuenciales en nuestro país. La teoría es que al haberse movido a cabecillas de estructuras delincuenciales al penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, pues entonces hay un reacomodo dentro de las estructuras criminales, y Rodil estaba explicándonos eso. Tal vez el que era segundo o tercero o cuarto dentro de la estructura está buscando ascender, y hay ahí pugnas y hay, digamos, diferencias entre algunos miembros de esas estructuras criminales, Rodil. Sí, en efecto, ¿verdad? Esa es una posibilidad. Eso es algo que estamos analizando, y de hecho te quiero decir, mucho del trabajo policial en los últimos días ha tenido que ver también con la búsqueda de este tipo de personas que están en las comunidades, en las calles, ¿verdad? De tal forma que podamos no solamente tener el control y aislar a los llamados cabecillas desde los centros penales, sino también en todo este tipo de reacomodos, Policía Nacional Civil y otras unidades, ¿verdad?, muy especializadas de la policía están hacia afuera, buscando también cómo desarticular esta situación. ¿A quiénes son los líderes, quiénes son los cabecillas afuera, quiénes están retomando estos movimientos, y estamos haciendo toda esta actividad en conjunto? Lo que se ve también, y lo decíamos más temprano con Romeo, tal vez las autoridades no lo declaran de esa manera, pero Félix Garrido y Juan Ramón, lo que hay también es una guerra abierta contra la Policía Nacional Civil, contra la autoridad. Hola Tony, un saludo a ti y a tus invitados, y a Diana Verónica, que debe estar escondida por ahí. Sí, ahí está. Aquí está. ¿Oí? Ahí está. Ya se rió. Buenos días. Buenos días. No, mira, estamos en una situación bastante complicada. Sí. Yo creo que estamos ya en el paroxismo de la criticidad, pero el hecho de Zaragoza creo que viene a marcar un antes y un después, porque realmente se da un efecto casi que de guerra, casi que de conflicto militar, sí, porque se toman una posición específica y hay un enfrentamiento con una unidad élite con armas de grueso calibre. Eso me recordó mucho el conflicto armado. Ya no es una extorsión por una cora o por algún otro delito por quitarte la cartera, de menor envergadura, sí, o una cadenita o el reloj. No, ya estamos en otro tipo de contexto bélico, y el hecho de estar lanzando granadas, que la policía ya haya cerrado los pasos libres. Entonces yo creo que ya hay una reconceptualización, ¿no? Independientemente de que esto haya sido motivado por la devolución de los jefes de las pandillas, porque no pueden considerarse líderes, a los centros penales. Yo creo que esta descomposición se da después de la tregua. Definitivamente ahí se da una completa anarquía en términos de lo que sucede después, y hay una recomposición de estos grupos que ahora ya pueden reclamar derechos que se les dieron en esa oportunidad y que ahora pues aparentemente ya no los tienen. Juan Ramón, desde el punto de vista, bueno, esto es una escalada ya a niveles, como lo dice Félix Garrido, ya de defensa de territorios, enfrentamientos como los veíamos en la guerra.
Fíjate que una explicación simplista pero bastante lógica es de que ante las medidas tomadas por las autoridades de endurecimiento del control de las maras, de las cabecillas de las maras o pandillas, estos hayan dado órdenes de que reaccionen su gente atacando a la policía, por ejemplo, y que ante esos ataques la policía también haya redoblado sus esfuerzos de golpear más directamente a las maras o pandillas y tener la cantidad de muertos que estamos teniendo, sobre todo más de mareros que de policías, ¿verdad? Entonces, yo creo que esta espiral, la verdad es que no le conviene al país y mucho menos a los mismos miembros de las maras o pandillas, porque salen perdiendo. Sin duda que los muchachos nuevos van a ser los primeros muertos. Los que tengan menos experiencia militar van a ser los primeros muertos. Y esta situación yo creo que, ojalá pues, que culmine en una estrategia integral de que baje la cantidad de muertos y que comencemos, por lo menos desde el punto de vista policial, comencemos a tener una eficiencia en cuanto a que los cabecillas vayan siendo de alguna manera controlados para que no crezca, sino que disminuya la delincuencia. Rodil, ¿qué tan aislados están estos mandos, estas estructuras en Zacatecoluca o los que han quedado en los otros centros penales? Bueno, mira, con lo que están en Zacatecoluca, totalmente, ¿verdad? Totalmente. Ellos lo único que tienen es comunicación controlada, ¿verdad? Controlada con algunos miembros de sus familias en forma muy, muy dosificada, ¿verdad? Y con lo que la ley les permite, que es con su defensa, ¿verdad? Su defensa. Oiga, Rodil, ¿es posible que desde, si tienen contacto con la familia, aunque sea muy controlada, es prácticamente inevitable que puedan mandar directrices, ¿no? A las estructuras afuera? Bueno, mira, ellos posiblemente se ingenien cualquier forma, Claro. ¿verdad? Cualquier forma. De ahí nosotros no te podemos, por ejemplo, garantizar que no estén buscando alguna forma. Lo que te quiero decir es que todo esto por ley nos permite también monitorear, ¿verdad? Monitorear todo ese tipo de comunicación que ellos puedan tener. Están en un área, en el Centro Penal de Máxima Seguridad nueva, ¿verdad? Que reúne todas las condiciones de seguridad para que ellos no puedan ni siquiera tener comunicación entre ellos mismos, ¿verdad? De allí tiene la defensa técnica que les permite la ley, que ahí definitivamente está dentro de la ética y de todo el trabajo que sus abogados pueden realizar definitivamente, ¿verdad? Porque, nosotros en ese sentido lo que estamos dando es lo que nos permite la ley también, ¿verdad? En el penal de máxima seguridad, que es el monitoreo de todo tipo de comunicación. ¿Se recuerda usted que una de las tesis era que precisamente si se aislaba a los cabecillas de las pandillas en un penal de máxima seguridad, pues obviamente se iba a cortar la comunicación con las estructuras externas y esto iba a bajar los homicidios? Parece que no ha funcionado eso. Es que mira, la acción de aislar a este tipo de personas en el penal de máxima seguridad responde al comportamiento que ellos han estado teniendo dentro de toda esta actividad delincuencial, ¿verdad? No tiene nada que ver con si disminuían o no disminuían los homicidios. Eso es algo que realmente tiene que ver con todo un trabajo integrado del Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública. El hecho es que estas personas seguían delinquiendo desde los centros penales. Estas personas seguían afectando a la sociedad y por eso el movimiento a un régimen mucho más estricto, inclusive que el normal de máxima seguridad que tenemos en Zacatecoluca. De esta forma, definitivamente, ¿verdad? Estas personas realmente podemos garantizar que de ellos, ¿verdad? Realmente puedan estar completamente aislados. Seguimos un proceso de evaluación. Yo quiero ser claro, ¿verdad? Que en este momento seguimos todo un proceso de evaluación, seguimos investigando quiénes son los también dentro de la prisión, ¿verdad? Los que puedan estar tomando alguna serie de acciones delictivas y vamos a trabajar, como decía ayer el director de la Policía Nacional Civil, de una forma integrada. La policía tiene el tema de la represión y del control del delito fuera, ¿verdad? En las calles. Nosotros tenemos que garantizarle a la población que desde los centros penales no se sigan estas estructuras atentando, delinquiendo contra la sociedad. Eso tiene que ver con una serie de medidas que vamos a seguir aplicando, no terminan con este movimiento, ¿verdad? Se ven una serie de medidas que vamos a seguir aplicando y es una estrategia integral también. Tiene que ver también con la prevención también, ¿verdad? Tony, mira, tenemos tiempo para quizás uno de nuestros dos invitados pueda preguntarle algo al director de centros penales, ¿no? Bueno, sí, la pregunta del millón, ¿qué se está haciendo, licenciado, para evitar las cantidades de plasmas y
y eventos irregulares al interior de las prisiones. Lo que hicimos. Porque el punto es que se están tomando medidas externas como reducir la capacidad de las transmisiones telefónicas cuando lo que toca es evitar que entren, que es lo que toda la población se pregunta, ¿no? Definitivamente es lo que hicimos. Usted ha sido fiscal, ¿verdad? Y usted sabe que el control de los centros penales, inclusive las requisas, son una decisión de las autoridades de centros penales. La Fiscalía nos ha acompañado en este proceso. Esta es una acción nuestra, como Dirección General de Centros Penales, en el sentido de buscar el reordenamiento y la garantía de la población de que no se puedan seguir, que no se cometan delitos desde los centros penales. Obviamente hay alguna participación de algunos de nuestros agentes, ¿verdad? Que quiero manifestar aquí que no son todos nuestros agentes, no es todo nuestro personal. Y es todo un proceso de investigación que realizamos permanentemente, ¿verdad? Con todo nuestro personal a efecto de evitar la introducción de ilícitos. 2, ¿verdad? La extracción de cualquier ilícito que haya entrado en los centros penales. Y 3, buscar con nuestra política de modelo nuevo penitenciario, del modelo Yo Cambio, todo un ordenamiento y un control de los centros penales en los próximos años. Es una tarea muy difícil, muy grande, ¿verdad? Pero que como autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública estamos claros en lo que estamos haciendo y no tenemos retroceso, no vamos a volver atrás en esto. ¿Sabe si el presidente ya sancionó la ley antiextorsiones en estos días? Entiendo que sí, y que ya va a ser publicada y ya va a entrar en vigencia. Porque ya hay penas severas a estos agentes que estarían introduciendo o contribuyendo para ingresar cosas a los centros penales. Claro, y agravantes, ¿verdad? Establece agravantes, y no solo para ellos, sino que para los directores. Pero, ¿tienes algún comentario? No, la verdad es que la pregunta es para otro momento y es en relación a cuánto se puede realmente redimir a un reo dentro de las cárceles cuando sabemos que la interacción lo que hace es convertirlos más en delincuentes que mejorar su actitud o su comportamiento. Muy bien, Tony, muchas gracias, Tony, por este contacto. Nada más aprovechando también la Radio 109, decir que hemos consultado, estoy aquí un poco entretenido con mi Twitter y el chat que tenemos nosotros acá porque no hemos podido confirmar esta información, ¿no? Las 5 personas fallecidas. 5 personas que habrían... Dice la Policía Nacional Civil de Candelaria, la Frontera, incluso que entiendo que pertenece más o menos ahí este lugar de la Palizada, el Cantón Palizada, que no tienen información, pero todavía no lo han descartado totalmente. Aparentemente al periodista de un periódico de nuestro país, un contacto de la policía le habría informado sobre el asesinato de estas 5 personas, pero reitero, no hemos podido confirmar todavía este dato, así que la invitación es para que se mantengan en sintonía de la Radio 109, a lo mejor en lo que resta de la entrevista Tony puede confirmar la información, o en la emisión del mediodía de Noticiero ya tendremos confirmado este dato, o descartado este dato, ojalá que al final no sea cierto, ¿no? Pero bueno, gracias Tony, saludos para ti. Juan Hacemos Ramón, nosotros una pausa, regresamos. Félix Qué gusto. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Alertux también ha confirmado, fíjate que es una cuenta también muy popular en nuestro país, ya ha confirmado también este quíntuple homicidio en La Palizada, departamento de Santa Ana, y cita a elementos de la Policía Nacional Civil. La verdad es que he estado tratando de confirmar por otras fuentes también y tratando de contactar a elementos de la policía. El departamento de prensa también ha tratado de confirmar a elementos de la policía esta información y hasta el momento nosotros no lo damos por confirmado, aunque otros medios ya lo han dado, pero estamos tratando de ser muy serios en esto porque se trata del asesinato de 5 personas. Juan Ramón, Félix Garry Safi, reflexiones finales. Es impresionante la vorágine, los niveles a los que hemos llegado. Yo sí creo que urge que el presidente, que el ministro de Seguridad hablen con la población, expliquen qué viene ahora, qué ha pasado, tanto la marcha como estos proyectos de leyes importantes como la antiextorsiones y de reinserción, y que ya den un aliento, una esperanza de lo que viene, de lo que se va a hacer. Es urgente que hayan anuncios por parte del Ejecutivo. Juan Ramón. Bueno, ha sido un gusto siempre estar contigo, Romeo, con Garry y los televidentes de Canal 12, pero yo digo que, de acuerdo que digan, pero más que digan, que hagan.
que hagan cosas concretas y sobre todo que incorporen a la población. Yo sí insisto en el mensaje de que este es un problema de todos los salvadoreños y que el gobierno es el líder que tiene la obligación de incorporar de manera correcta a todos los sectores, derecha, izquierda, centro, empresarios, religiosos y, bueno, los sectores pensantes del país para que realmente se combata la delincuencia dentro de la ley. Muchas gracias, Juan Ramón, por haber estado con nosotros. Este es un tema, aunque digo, uno quisiera dejarlo, ¿no? Escondidito por ahí, pero es imposible poner un tema tan delicado debajo de la alfombra y analizar otros temas. Hay momento para analizar cada una de las situaciones, pero por ejemplo, yo sé que la situación económica es bastante complicada, de repente el tema de desempleo es complicado, pero este tema no se puede esconder, porque de aquí depende mucho del futuro del país. No, estamos hablando de la vida de los salvadoreños. Así es, Félix, muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente, estar un gusto con ustedes. A ustedes, muchas gracias, nos vemos el día de mañana a las 5:30, es todo. Buenos días. Mr. Donut, abiertos las 24 horas, presentó.